Gerardo Caetano no solo es un investigador apasionado, es una persona apasionada, temperamental, sumamente divertida, que quizás a ti te pase como a mí. La gente dice, pero no sabía, pensé que usted era una persona seria, ¿no? Sumamente divertida en el trato cotidiano. Bueno, fuiste futbolista y en algún momento tuviste que hacer la opción y optaste claramente por dedicarte a la vida académica y a la historia y a buscar significados sobre cosas relevantes de la sociedad uruguaya. Y quizás allí haya, esto creo que alguna vez lo hemos hablado, cómo siendo el fútbol algo desde el punto de vista simbólico tan importante para la sociedad uruguaya, sean tan pocas, tan escasas y prácticamente nulas las investigaciones históricas hechas por historiadores sobre cuestiones del fútbol uruguayo, ¿no? Sí, es algo muy sorprendente, porque el fútbol en el Uruguay, yo creo que también la política, es un escenario privilegiado en la construcción de relatos, de mitos, de símbolos, de ideas, de pleitos filosóficos. Y sin embargo, bueno, la política ha ameritado en el Uruguay toda una reflexión, incluso ahora, por suerte, desde hace unas décadas, una reflexión científica. Pero el fútbol sigue estando allí como un espacio muy importante en nuestra vida cotidiana, ya no solo de los hombres, aunque prioritariamente de los hombres, y sin embargo no ha suscitado toda la literatura que debiera haber suscitado, y no ha suscitado toda la investigación en ciencias sociales que debiera haber suscitado. Es como un tema que está todavía allí esperándonos. Quizás tanto en el fútbol como en la política o en la vida de la sociedad uruguaya, los uruguayos no hemos aprendido del todo a convivir con un pasado que seguimos viendo como un pasado de gloria, que en alguna medida lo fue, y todavía estamos en la etapa del rechazo, ¿no? Lo vimos con el éxito de la selección en Sudáfrica. Basta de hablar de Maracaná, como si tuviéramos que elegir entre papá y mamá, ¿no? Entre una cosa u otra. Claro. Eso habla de una sociedad que ha tenido problemas en la comunicación con el pasado. Tú sabes que, del mismo modo que para las personas, para las sociedades es muy importante cómo se comunican con el pasado, cómo elaboran sus duelos, pero también cómo elaboran sus orgullos, que las dos cosas son necesarias. El Uruguay ha elaborado mal sus duelos y ha elaborado mal sus orgullos en clave colectiva. Sin embargo, comienzan a haber algunos indicios de que tal vez eso esté agonizando, por suerte. ¿Cómo agoniza? Rompiendo con el pasado. Es absurdo. ¿Sabes cuántos países darían todo por tener la carga épica que tenemos en nuestra historia deportiva, no solo futbolística, o en nuestra historia política? Darían todo. Y sin embargo nosotros no sabemos portar con orgullo ese pasado épico porque quedamos muchas veces absorbidos. El otro día se cumplieron 100 años de la camiseta celeste y bueno, me invitaron en el Museo del Fútbol a participar de una actividad y fue muy relevante porque, entre otras cosas, la actividad la terminó un argentino que leyó un cuento fantástico de Saccheri sobre un cuento a propósito de del Mundial del 50. Y uno decía, qué formidable, qué historia formidable. Y al mismo tiempo, cuánto de esta historia está cargada de inspiración para encarar lo que es el tiempo más importante de todos, que es el futuro. Tal vez esto suene raro en alguien que es un historiador o un politólogo, pero es el futuro. Bloch, otro maravilloso historiador que murió en un campo de concentración, que en el campo de concentración escribió su último libro sin libros, sin referencias. Lo escribió de memoria, un libro maravilloso que es Introducción a la Historia o Apología de la Historia. Él decía, la historia no es el estudio del hombre en el pasado, es el estudio del hombre en el tiempo. Y interpelaba la peripecia humana desde las 3 dimensiones posibles del tiempo. Entonces la capacidad de una buena comunicación con el pasado es la capacidad de construir un relato del pasado que en lugar de ser ancla te permita tener una energía para orientarse hacia el futuro. El tema de Maracaná es un tema muy sensible porque Maracaná puede ser eso, una extraordinaria proeza que
sirve para empujar a una sociedad o a un colectivo, en este caso a un grupo de jugadores, a jugar con orgullo, pero con un buen orgullo, de una manera diferente a como se jugaban hace 60 años. Sí. O puede ser un episodio que te termine agobiando y que termine siendo una carga imposible de resistir. Durante demasiado tiempo, la tecla de Maracaná fue esto segundo, una carga demasiado épica, que incluso nos veló... ¿Es comparable o equiparable al Uruguay como Suiza de América? También, ahí hay una comparación. Digo, como gran trauma nacional. Pero por supuesto. ¿No? O la negación de que eso fue así. El mito de los pasados de oro, en el fútbol o en la vida, el mito de la infancia perfecta, claro, no permite madurar y no permite poder encarar los desafíos del presente y sobre todo el cambio. El mito del pasado de oro es el mito de los pueblos conservadores. Ahora, si tú rompes con el pasado de oro como única manera, la decisión cultural para poder encarar libremente el futuro, bueno, tu caja de herramientas está perdiendo instrumentos. De lo que se trata es de elaborar el pasado, sobre todo si el pasado tiene elementos positivos, para construirlo en un relato que te dé energías para encarar el futuro. Es decir, Maracaná puede ser un maravilloso mito positivo de esta sociedad. No lo ha sido, aunque puede volver a serlo. Esto que ocurrió, este estallido de entusiasmo que ocurrió en ocasión del Mundial de Sudáfrica, permite recoger el pasado sin negarlo y orientarlo hacia adelante. Yo me quedé muy conmovido con una entrevista que le hicieron a Tavares, en donde Tavares decía, mire, al periodista le decía, mire, yo no creo, no soy creyente, soy agnóstico, pero en verdad, cuando estábamos en el Mundial sentíamos que algo o alguien nos empujaba desde la historia. Bueno, eso es maravilloso. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente un buen relato sobre un pasado de gloria puede llevar no a la repetición absurda, entre otras cosas porque si repetimos, primero es irrepetible el pasado, claro, y mucho más Maracaná. La explicación mágica, ¿no? La explicación mágica. Repetir las anécdotas para ver si podemos reproducir el mismo resultado. O volver a buscar a un Obdulio Varela, claro, o a un Guilla. No, de lo que se trata es de buscar a un Lugano o a un Forlán. Y dentro de 10 años no jugarán Lugano y Forlán y acá habrá que jugar otros. El fútbol en ese sentido es un escenario maravilloso. Yo realmente siempre reivindico, a veces me veo tentado de ponerlo en el currículum. Yo siempre reivindico que el haber sido futbolista, hay quienes dicen que futbolista forma parte de esas profesiones que se es para toda la vida, y creo que algo de razón hay, porque yo a veces me sigo sintiendo como futbolista. Sí, uno de los perfumes que más amo es el perfume del pasto cortado. Me traslada 30 años atrás al Estadio Francini o al Palermo. Y puedo sentir o interpretar algunas cosas desde esa dimensión. Y eso me ha ayudado tanto, por ejemplo, a interpretar la política. Me ha ayudado tanto a encontrar vericuetos de las peripecias humanas. Me ayuda tanto a interpelar los documentos. Porque además, a diferencia de lo que pasaba en otros países, en el Uruguay, tradicionalmente, tanto el fútbol como la política tenía una dimensión popular. Claro. De dirigentes o de jugadores reclutados. Era el manifiesto de los pobres el fútbol. Era un espacio de red integradora maravillosa. Yo me precio de conocer Montevideo muy bien, muy bien. Pero lo que me permitió conocer Montevideo hasta en sus resquicios más insólitos fue el fútbol. Los partidos de barrio, la liga universitaria, que es un milagro. Claro. ¿Cuántos equipos hay en la liga universitaria? El fútbol infantil también. El fútbol infantil. Gerardo, yo sospechaba que al terminar este programa, que lo que tenemos que hacer, nos iban a quedar muchos temas pendientes. Hay uno que singularmente lamento que haya quedado pendiente, porque te lo escuché en un discurso y me tocó íntimamente, porque yo lo siento, que es la perspectiva generacional sobre la sociedad en la que vivimos, sobre la política particularmente, pero también sobre los valores humanos, los valores cívicos, y no es un corte o no es una perspectiva que surja habitualmente en el discurso público. Así que podemos cerrar con esa referencia a lo que significa para nuestra generación haberse criado, haber sido jóvenes durante la dictadura, ¿no? Sin duda. O haber vivido a caballo de dos generaciones
la anterior a la dictadura y la que luego tuvo que reconstruir el sistema democrático y de convivencia, ¿no? Yo creo que ahí hay una marca. Yo siempre digo que, bueno, si las generaciones tienen en común la marca de aquellos hechos que definieron sus años de formación, bueno, para mal y para bien, nuestra marca, la marca de nuestra generación es la dictadura. Y muchos, bueno, ante este hecho plantean, qué marca terrible, sí, es una marca terrible, una dictadura, el terrorismo de Estado, el miedo, pero también es una marca que tiene algunas inspiraciones que generan ciertas sintonías generacionales. Nosotros, tú lo sabes bien, no podremos aceptar nunca ningún autoritarismo, venga de donde venga. Nosotros pondremos en primer lugar el valor de la libertad, porque supimos lo que era una sociedad donde no había libertad, pero lo supimos desde la persuasividad de hablar de lo concreto, claro. Porque podemos conjeturar, no, nosotros supimos lo que no era tener libertad. Nosotros no podemos aceptar dogmatismos, y nosotros tenemos ciertos compromisos que no admiten claudicación alguna. Eso nos lleva muchas veces, bueno, a una cierta sensación de intemperie, sí. Porque desde generaciones distintas, esta pulsión de libertad, no se termina de entender. Incluso algunos lo creen como una posición cómoda. No saben, no la conocen. Claro. Es una posición que lleva muchas veces a la soledad. Es una posición que muchas veces lleva a la intemperie y a la incomprensión. Sin embargo, yo sigo pensando que es una marca indeleble, pero que además es una marca de la cual podemos sacar cosas muy positivas, sintonías positivas. Y creo que esta sociedad, cuando a veces pierde el rumbo, cuando a veces entra en circuitos cerrados y se confunde, y se generan ciertas confusiones sobre cuestiones fundamentales, como la libertad, como hasta qué punto la falta de libertad genera más desigualdad social, hasta qué punto la libertad es el ámbito que impulsa la construcción de valores. Bueno, yo creo que ahí hay una sintonía que mejora esta sociedad. Por eso sé que en esto tú compartís, acá hay una sintonía que nos unirá para siempre. Y yo creo que a pesar de que, bueno, es una sintonía que tiene dolores y que tiene duelos, también hay algo de orgullo, porque esa marca tuvo que ver también con, bueno, una construcción democrática que finalmente, a pesar de que seguimos discutiéndola para bien. Sí, que tiene que ver además para terminar con el comienzo, con ese oficio que decía León Felipe, ¿no? El único oficio significativo es el que... Es el de la condición humana. No somos lo que hacemos. Y muchas veces nos confundimos. Gerardo, ha sido un gusto conversar contigo, ¿eh? Bueno, para mí siempre es un gusto conversar contigo y te agradezco mucho este momento. Por favor, a ti. Gracias a ustedes por estar allí. Nos reencontramos la próxima semana en una nueva entrega del Lado Oculto.